en esta oportunidad con el doctor Miguel Ángel Soria, experto en Derecho Internacional, sobre mitos y verdades de los derechos humanos. ¿Cómo está, doctor Soria? Muy buenos días, bienvenido al Litoral. Buenos días, Gilberto. Muy agradecido por el contacto y espero te encuentres muy bien. Saludo a tu público de Radio Litoral. Sí, don Miguel Ángel Soria, experto en Derecho Internacional, sobre mitos y verdades de los derechos humanos. Aquí en el Perú hay cerca de 1 millón de venezolanos y aquí en Huacho hay cerca de 6.000 venezolanos, muchos de ellos madres. Y los derechos humanos vienen siendo vulnerados, según ellas, madres, en Venezuela. ¿Qué opina al respecto sobre lo que está pasando en Venezuela, don Miguel Ángel Soria? Bueno, es una situación lamentable, realmente. Eso es una situación en la que podemos evidenciar que la práctica de la mala política lleva a consecuencias de serios problemas humanitarios como lo que vemos, ¿no? Evidentemente, quienes vienen de Venezuela, nacionales de Venezuela, vienen a Perú por la necesidad que nosotros anteriormente como peruanos hemos tenido también cuando hemos padecido graves problemas políticos y económicos, ¿no? Que obligaron a muchos de nuestros familiares, amigos, vecinos, personas cercanas a migrar también a diversas partes del mundo. Entonces la situación de los venezolanos en el Perú, como en otras partes de América Latina, también de alguna forma ha sido la situación de peruanos en el exterior ya desde hace muchos años, ¿no? Mi opinión concreta, evidentemente, es que es una situación lamentable, que ojalá termine pronto, se restablezca el orden, la democracia en Venezuela, hay un entendimiento entre las diversas fuerzas políticas para que se encaminen correctamente y tengan una calidad de vida que es la que han perdido actualmente. Claro. Estamos con el doctor Miguel Ángel Soria, experto en Derecho Internacional, sobre mitos y verdades de los derechos humanos. Hay una polémica en nuestro país sobre el informe de la Comisión de la Verdad, sobre la Comisión de la Verdad. Para algunos no es satisfactorio y para otros sí. ¿Cuál es el comentario sobre los derechos humanos? Para algunos es aprobatorio y para otros no, de acuerdo en el lugar, el escenario, su pensamiento político. ¿Qué debería ser en la tónica y sobre todo el manejo de los derechos humanos, doctor Soria? Bueno, mire, el informe final de la Comisión de la Verdad forma parte de lo que en el derecho internacional se denomina como justicia transicional, ¿no? El informe final de la Comisión de la Verdad, que nace precisamente de un estudio pormenorizado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada en el gobierno del presidente Paniagua, y se le añadió la palabra reconciliación en el gobierno del presidente Toledo. Fue una buena intención, pero desde mi punto de vista creo que no era el momento oportuno para poder implementar por lo menos una comisión de la verdad en los términos en que se implementó, porque creo que esto debió ser un proceso más largo en el que nos escuchemos todos los peruanos para ver realmente qué cosa es lo que pasó en el Perú. Es un buen intento el informe final de la Comisión de la Verdad, sin embargo, precisamente ha generado las polémicas que existen el día de hoy, que dividen al país en la mitad prácticamente, porque ocurrió el hecho de que, por ejemplo, policías y militares no fueron debidamente escuchados. Uno de sus miembros, concretamente la doctora Sofía Maher, consideraba que en las audiencias de la Comisión de la Verdad solo debían ser escuchadas las víctimas, y consideraba ella por ello que los policías y militares no eran considerados víctimas de la violencia terrorista que había ocurrido en el país. Entonces eso, por ejemplo, es un mito equivocado, porque tanto policías y militares como cualquier funcionario servidor público del Estado peruano tiene tan igual los derechos humanos que cualquier otra persona que viva en el país, ¿no? Entonces, evidentemente lo que se explica en el informe final de la Comisión de la Verdad, sí, hay hechos que han ocurrido, pero también es cierto que hay muchísimos otros hechos que no han sido relatados en el informe final de la Comisión de la Verdad. Yo le cuento mi historia personal. Yo vivo en el Agustino, en el distrito del Agustino, que es un distrito bastante pobre en la capital, en Lima, en donde yo de niño he presenciado muchos actos de violencia terrorista. Pero revisado el informe final de la Comisión de la Verdad, no he encontrado muchos datos, ¿no?, de diversos dirigentes
diversos dirigentes que fueron asesinados a manos de Sendero Luminoso. Yo he presenciado en mi niñez que muchos terroristas, por ejemplo, subían al transporte público a hacer sus arengas con armas en mano, obligando al conductor a apagar las luces, etcétera. Entonces, evidentemente hay mucho más que contar, ¿no? Yo creo que hay una gran, y como mi historia, yo creo que hay muchísimas otras más a nivel nacional. Entonces creo que el informe final de la Comisión de la Verdad es un buen intento, es un buen avance, es un buen primer paso. Pero creo que las controversias se generan porque no está realmente toda la verdad o toda la historia que ocurrió en la violencia terrorista contada en ese documento. Que además, como le digo, el caso concreto de que se consideraban que policías y militares no eran considerados víctimas de la violencia terrorista, que además tienen mucho que decir. Ello conllevó, por ejemplo, que en el ejército peruano se escribiera un documento que es como su propia Comisión de la Verdad, para contar la verdad de los miembros del ejército respecto a la violencia terrorista y cómo es que ellos habían padecido la violencia terrorista cuando cumplieron sus roles constitucionalmente asignados en protección de la patria, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido un problema, ¿no? Claro. Los derechos humanos están dedicados de acuerdo a la posición política, a la vivencia de cada persona, y eso no puede ser posible, tiene que ser una política de Estado. Usted, don Miguel Ángel Soria Fuerte, ha sido viceministro de Derechos Humanos, también ha sido director de Promoción de Justicia de la Dirección General de Justicia y Culto del Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que se debe aplicar en el Perú para enseñar a las nuevas generaciones, por ejemplo, a los universitarios, lo que es verdaderamente el respeto a los derechos humanos y no sesgados por algunos, como se manifiesta, ¿no? Sí, ese es un problema que tenemos en el Perú, ¿no? Cierto sector político asume o es como que se hubieran irrogado la titularidad de la promoción y defensa de los derechos humanos. Y lamentablemente el sesgo político genera una distorsión en la real comprensión de los derechos humanos. Muchas veces se piensa que los derechos humanos es para determinado sector de la población, uno de los mitos y con mucha, con mucha legitimidad, mucha de la población considera que los derechos humanos simplemente están para proteger a los delincuentes, cosa realmente alejada de lo que son realmente los derechos humanos, ¿no? Y eso tiene que ver de alguna forma porque ha habido mucho activismo a favor de los derechos humanos de determinado sector. No cabe duda de que el Perú ha sido condenado, ha sido declarado responsable internacionalmente por violación de derechos humanos, en donde se han declarado como víctimas a terroristas o personas procesadas por terrorismo. Hecho que no está mal, porque de alguna forma, pese a su cualidad personal, son seres humanos y se les han vulnerado derechos humanos. Pero del otro lado existe una gran mayoría de personas que día a día se les violan derechos humanos. Y eso parece pasar desapercibido ya no solo por determinada posición política, sino en realidad por todos los sectores políticos del Perú. En el sentido de que, por ejemplo, usted recordará este dantesco incendio que ocurrió en el centro de Lima hace un año aproximadamente en la Galería Nicolini, donde murieron 2 jóvenes producto del incendio. 2 jóvenes en extrema pobreza que cobraban por debajo de una remuneración mínima vital, que trabajaban entre 12 a 14 horas diarias, que tenían 30 minutos para hacer sus necesidades y alimentarse. En ese caso, concretamente, se acusó penalmente a las 2 personas que de alguna forma tuvieron responsabilidad en el encierro. Pero la pregunta concreta es, ¿qué hacían esos jóvenes encerrados trabajando en esas condiciones de explotación laboral? ¿Acaso no tenemos una SUNAFIL que tenía la obligación de al menos conocer que esa situación existía? Estábamos a 20 minutos del Palacio de Gobierno, a 30 o 25 minutos del Palacio de Justicia, a 20 minutos del Ministerio de Trabajo, de donde precisamente está la SUNAFIL. La pregunta que sigue a continuación, ¿era imposible, una vez que estos jóvenes dieron aviso de que estaban con vida en un lugar encerrados en ese contexto del incendio, era imposible rescatarlos? Yo le digo, en mi experiencia personal, he conversado con muchos policías, a nivel de suboficiales y oficiales especialmente, que han indicado de que un helicóptero de la Policía Nacional del Perú, dependiendo de la orden del ministro o del presidente de la República, sale en 5 o en 8 minutos. Y en ese mismo tiempo podrían estar en el centro de Lima.
Lamentablemente pasaron 4 horas y el Estado permaneció omiso en intentar rescatar a estas personas. Simplemente se quedaron con las fuerzas de los bomberos, que era insuficiente a plena vista. Entonces, ¿el Estado tenía la forma de rescatar a estos jóvenes en 4 largas horas? Por supuesto, en los primeros minutos tenía la forma de rescatarlo. Ahora, ¿eso es un tema de derechos humanos? Por supuesto. Yo creo que ahí hay una responsabilidad internacional del Estado. El asunto es que no se ve ese tema, no se evidencia ese asunto. Entonces, ¿qué hacer en derechos humanos en realidad? Bueno, hay que educar a la población, y eso parte por enseñar derechos humanos de forma despolitizada, sin sesgos de ningún tipo, sin prejuicios de ningún tipo, desde los niveles más, digamos, en el nivel inicial, primaria, secundaria, en las universidades. Usted debe recordar que la Ley General de Educación establece la obligación de que toda institución pública y privada y de todo nivel en el ámbito educativo tiene la obligación de enseñar la Constitución y los derechos humanos. Usted debe ser testigo de que en el Perú hay personas que tal vez no conozcan, por ejemplo, algo tan elemental de que solo se le puede privar de la libertad si están en flagrante delito o si es que el policía que los interviene tiene una orden judicial. Hay una gran mayoría en el Perú que no conoce esa garantía mínima del derecho a la libertad, por citarle una cosa, ¿no? Un derecho humano concreto. Doctor Miguel Ángel Soria, experto en Derecho Internacional, sobre mitos y verdades de los derechos humanos. ¿Cuál es su comentario, la posición suya sobre el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Miguel Ángel Soria? ¿Cuál es su comentario al respecto? Mire, la Corte Interamericana es un tribunal internacional. Yo creo que es importante para países como el Perú, que tiene lamentablemente falencias en el cumplimiento de la ley. El Perú es un país que abunda en leyes que se consideran como leyes de letra muerta. Por ello también la sensación de que los derechos humanos no existen en el Perú para la mayoría de peruanos y peruanas. Pero creo que es un tribunal, tanto la Comisión como la Corte Interamericana son instituciones internacionales de vital importancia. Eso no significa de que no puedan equivocarse, y que eventualmente también tengan cierto sesgo político para fallar en determinados casos muy delicados para determinados países, ¿no? Pero no son la mayoría de casos. No son la mayoría de casos. Yo podría contarle mi experiencia personal, el caso Wong Ho-Win contra el Estado peruano, que tuve la oportunidad de litigar en el año 2015-2016, en donde era un caso que comprometía los intereses del Estado peruano y los intereses del gobierno chino. Y yo le digo que en este caso concretamente es una opinión muy personal, la decisión ya está tomada, no fue del todo positiva para nosotros, pero creo que en ese caso la Corte Interamericana falló más políticamente que jurídicamente. Pero sin embargo, en otros casos sí ha sido de vital importancia. Por ejemplo, uno de los primeros casos resueltos contra el Estado peruano, que tiene que ver con el caso de los 5 pensionistas. Los derechos humanos de personas de la tercera edad que reclamaban su derecho a la pensión, ¿no? Tenían una decisión jurisdiccional que por más de 10 años no había sido cumplida en el Perú, y usted sabe que el tiempo es más apremiante, es más corto en las personas de la tercera edad que en personas que se encuentran en el ámbito de la adultez o de la juventud, ¿no? Hay casos de derechos humanos sobre los niños o de pueblos indígenas, que han estado prácticamente por la omisión de los estados condenados a la muerte por vivir en condiciones indignas en que además el Estado los colocó, ¿no? Entonces se tratan de situaciones en donde efectivamente en esos casos la Corte Interamericana realmente cobra vital importancia, ¿no? Casos en los que niños han sido discriminados en la escuela por tener VIH, ¿no? De alguna forma se les reconoce ese derecho, ¿no? Otros casos en donde mujeres han sido víctimas de feminicidio masivo, que es el caso de México, ¿no? O sea, son más de 7.000, 10.000 mujeres víctimas de desaparición, violaciones sexuales, torturas, desapariciones forzadas, producto de la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, yo creo que es un tribunal que debería permanecer. El Perú debería seguir vinculado a la Corte Interamericana, pero evidentemente con un gobierno peruano que tome los derechos humanos en serio, ¿no? Que sus políticas públicas estén destinadas a que las personas realmente no solo sientan que los derechos humanos les son garantizados, sino que los derechos humanos son efectivos para ellas. Magnífico. Muchas gracias.
gracias, don Miguel Ángel Soria Fuerte, ex viceministro de Derechos Humanos y, bueno, experto también en el rubro.